¿Cómo sé si me está coqueteando o si simplemente está siendo amable? Si alguna vez te has hecho esta pregunta, no estás solo. De hecho, es una de las dudas más comunes que aparecen cuando dos personas empiezan a interactuar y la conversación parece tener una energía especial. Todo empieza de forma aparentemente normal. Una charla ligera, una sonrisa casual, un comentario divertido. Pero poco a poco empiezan a aparecer pequeños detalles que hacen que tu mente se pregunte si hay algo más detrás de todo eso. Tal vez ella te mira un poco más de lo habitual. Tal vez se ríe con demasiada facilidad de tus bromas. Tal vez la conversación con ella se siente diferente a cualquier otra conversación que hayas tenido recientemente. Y entonces aparece esa pregunta silenciosa que muchos hombres se hacen: ¿esto es solo amabilidad o realmente está coqueteando conmigo? El problema es que la línea entre la amabilidad y el coqueteo puede ser sorprendentemente sutil. Ambas cosas incluyen sonrisas, atención, interés por la conversación y una actitud agradable. Pero existe una diferencia profunda que muchas personas pasan por alto: la intención emocional que se esconde detrás de esos comportamientos. Cuando alguien es simplemente amable, su comportamiento suele ser consistente con todo el mundo. Sonríe a varias personas, mantiene conversaciones ligeras, muestra cortesía y atención de forma equilibrada. Pero cuando aparece el coqueteo, algo cambia de manera casi imperceptible. La atención comienza a concentrarse en una persona específica. No necesariamente de forma dramática, pero sí de forma repetida. Y esa repetición es la primera pista real de que algo distinto puede estar ocurriendo. La primera señal aparece en la forma en que distribuye su atención cuando hay más personas alrededor. Imagina una situación social común: varias personas conversando, risas, comentarios que van y vienen. En un contexto así, alguien que simplemente es amigable suele interactuar con todos de manera bastante equilibrada. Pero cuando existe interés emocional o atracción, la mente humana tiende a priorizar una figura dentro del grupo. Tal vez ella mire hacia ti con más frecuencia cuando alguien dice algo gracioso. Tal vez espere tu reacción cuando cuenta una historia. Tal vez parezca escuchar con más interés cuando tú hablas que cuando otros lo hacen. No es una diferencia exagerada, pero sí lo suficientemente consistente como para que empiece a destacar si prestas atención. La segunda señal tiene que ver con el contacto visual, uno de los elementos más poderosos de la comunicación humana. Cuando alguien es simplemente educado o amable, el contacto visual suele ser breve y funcional. Se mantiene lo suficiente para demostrar atención, pero no dura demasiado. Sin embargo, cuando aparece el coqueteo, las miradas tienden a prolongarse ligeramente. No de forma incómoda, sino con una pausa adicional que crea una sensación distinta en la interacción. A veces ocurre después de una broma compartida. A veces ocurre justo cuando uno de los dos termina de hablar. Es un segundo extra que parece pequeño, pero que puede cambiar completamente la dinámica emocional del momento. Porque cuando dos personas mantienen la mirada un instante más de lo normal, algo en el ambiente de la conversación empieza a sentirse diferente. La tercera señal aparece en el tono emocional de la conversación. Cuando alguien está siendo simplemente cordial, el intercambio suele mantenerse en un nivel bastante neutral. Comentarios ligeros, temas generales, preguntas básicas. Pero cuando hay coqueteo, la conversación suele adquirir una energía distinta. Puede volverse más juguetona, más curiosa o incluso un poco más personal. Tal vez ella empiece a preguntarte cosas que van más allá de lo superficial. Tal vez responda a tus comentarios con observaciones más creativas o más divertidas. Lo importante aquí no es el contenido exacto de las palabras, sino la sensación de que la conversación tiene un ritmo diferente. Como si ambos estuvieran participando en un pequeño juego social que hace que el diálogo se sienta más interesante de lo normal. La cuarta señal aparece en la forma en que reacciona a lo que dices. Cuando alguien es amigable, suele responder con cortesía. Sonríe, escucha y continúa la conversación de manera agradable. Pero cuando hay coqueteo, esas reacciones tienden a amplificarse ligeramente. Tus bromas parecen provocar risas más espontáneas. Tus historias generan más curiosidad. Incluso comentarios simples pueden provocar respuestas más animadas de lo que esperarías normalmente. Esto ocurre porque la atracción emocional modifica la manera en que el cerebro procesa la interacción social. Cuando alguien nos interesa especialmente,
nuestra mente presta más atención a lo que dice esa persona. Y esa atención adicional se traduce en reacciones más intensas. La quinta señal es algo que muchas personas pasan por alto porque ocurre de manera extremadamente sutil: la orientación del cuerpo. Cuando alguien conversa contigo por simple educación, su postura suele mantenerse relativamente neutral. Pero cuando existe interés emocional, el cuerpo comienza a alinearse de forma natural hacia la persona que genera ese interés. Puede ser algo tan simple como que sus pies apunten ligeramente hacia ti cuando están de pie, o que incline su torso un poco más en tu dirección cuando habla contigo. Estos pequeños cambios en la postura no suelen ser conscientes. El cuerpo humano tiende a orientarse hacia aquello que le resulta emocionalmente relevante. Y por eso, aunque parezcan detalles mínimos, pueden revelar mucho sobre la dinámica real de una interacción. La sexta señal tiene que ver con el tiempo. Cuando alguien está siendo amable, la conversación suele durar lo que tiene que durar. Termina cuando el tema se agota o cuando aparece otra actividad. Pero cuando existe coqueteo, muchas veces ocurre algo curioso: la conversación se alarga de manera natural. Lo que iba a ser un intercambio breve se convierte en varios minutos adicionales de charla. Aparecen nuevos temas, nuevas bromas, nuevas preguntas. Y de repente ambos se dan cuenta de que han pasado más tiempo hablando de lo que esperaban originalmente. Este fenómeno ocurre porque cuando la interacción es emocionalmente estimulante, el cerebro humano experimenta la conversación como algo gratificante. Y cuando algo se siente gratificante, tendemos a prolongarlo sin pensarlo demasiado. Pero incluso con todas estas señales, muchas personas siguen sintiendo dudas. Porque la mente humana tiene una tendencia natural a buscar explicaciones alternativas. Tal vez solo está siendo simpática. Tal vez así es su personalidad con todo el mundo. Tal vez estoy interpretando demasiado. Y en algunos casos puede ser cierto. Pero cuando varias de estas señales aparecen juntas, la atención selectiva, la mirada prolongada, la conversación más dinámica, las reacciones amplificadas, la orientación corporal y el tiempo extendido, la probabilidad de que exista coqueteo aumenta de manera significativa. Y aún así, muchas oportunidades sociales se pierden precisamente en ese punto. No porque las señales no existan, sino porque muchas personas nunca aprendieron a confiar en su propia percepción de las interacciones humanas. Y ahí es donde empieza la verdadera diferencia entre quienes entienden el lenguaje silencioso del coqueteo y quienes siguen preguntándose constantemente si todo fue solo amabilidad. Porque la mayoría de las conexiones interesantes no comienzan con una declaración directa de interés. Comienzan con pequeños momentos donde la interacción parece tener una energía especial que no aparece en conversaciones normales. Momentos donde dos personas empiezan a prestarse una atención ligeramente distinta sin darse cuenta. Y cuando aprendes a reconocer esos momentos, la pregunta deja de ser tan confusa. Porque empiezas a entender que el coqueteo raramente se anuncia con palabras evidentes. Casi siempre aparece primero como una serie de pequeños detalles que, cuando se juntan, cuentan una historia mucho más clara de lo que parece a simple vista. Y aquí es donde comienza la parte que casi nadie explica con claridad. Porque reconocer estas señales es solo el primer paso. Lo que realmente cambia la forma en que experimentas las interacciones es entender por qué ocurren. La atracción humana no funciona como un interruptor que se enciende o se apaga de manera instantánea. Es más bien un proceso gradual que empieza con curiosidad, evoluciona hacia comodidad y, si existe suficiente química entre dos personas, puede transformarse en algo más intenso. Por eso el coqueteo casi nunca comienza de forma obvia. Empieza con pequeños cambios en la dinámica de la conversación que, si sabes observarlos, revelan mucho más de lo que las palabras dicen. Cuando una mujer simplemente está siendo amable, su comportamiento mantiene una especie de equilibrio emocional. Sonríe, conversa, escucha, pero la interacción no parece tener una dirección específica. Es agradable, pero no especialmente memorable. En cambio, cuando aparece el coqueteo, la interacción empieza a sentirse ligeramente distinta. No necesariamente más intensa desde el primer momento, pero sí más viva. Como si la conversación tuviera una energía adicional que no aparece con otras personas. Esa energía suele manifestarse en pequeños momentos donde ambos parecen responder de forma más espontánea de lo habitual. Tal vez una broma se convierte en una risa más larga de lo esperado.
Tal vez un comentario casual abre la puerta a una conversación más personal. Tal vez aparece un instante de silencio donde ambos se miran y sonríen antes de continuar hablando. Estos momentos parecen insignificantes cuando se observan por separado, pero juntos crean una sensación muy particular, la sensación de que algo interesante está ocurriendo entre dos personas. Y lo curioso es que muchas veces ninguno de los dos es completamente consciente de ello en ese instante. El cerebro humano responde a la atracción de manera bastante automática. Cuando alguien nos resulta interesante, nuestra atención se agudiza, nuestra memoria registra más detalles y nuestras emociones reaccionan con mayor intensidad a lo que esa persona dice o hace. Por eso algunas conversaciones se sienten completamente normales, mientras que otras parecen tener una especie de magnetismo difícil de explicar. La séptima señal, la que muchas veces termina aclarando todas las dudas, es la aparición de lo que podríamos llamar una pequeña burbuja emocional dentro de la interacción. Este fenómeno ocurre cuando dos personas empiezan a concentrar su atención casi exclusivamente la una en la otra, incluso si están en un entorno lleno de gente. Puede suceder en una reunión, en una fiesta o en cualquier contexto social donde haya varias conversaciones ocurriendo al mismo tiempo. De repente, durante unos minutos, parece que el resto del ambiente pierde un poco de importancia. Las miradas se sostienen un poco más de lo habitual. Las pausas entre frases se sienten más cómodas. La conversación adquiere un ritmo propio que no depende del ruido del entorno. Es como si, por un instante, ambos estuvieran participando en una interacción que tiene su propio espacio dentro de todo lo que ocurre alrededor. Este tipo de dinámica es una de las señales más claras de que la interacción ya ha superado el nivel básico de la amabilidad social. No significa necesariamente que exista una atracción profunda o una conexión garantizada, pero sí indica que algo en la química entre ambos ha despertado un interés especial. Y cuando ese interés aparece, el comportamiento suele cambiar de formas muy sutiles pero muy reveladoras. Por ejemplo, la manera en que ella reacciona cuando alguien más intenta interrumpir la conversación puede decir mucho. Si simplemente estaba siendo amable, probablemente redirigirá su atención hacia la nueva interacción sin pensarlo demasiado. Pero si existe coqueteo, es posible que intente retomar la conversación contigo después de la interrupción o que mantenga cierta conexión visual contigo incluso mientras responde a otra persona. Son pequeños gestos que muestran dónde está realmente enfocada su atención emocional. Otro detalle interesante aparece en la forma en que el tiempo se percibe durante la conversación. Cuando dos personas están simplemente siendo educadas, el intercambio suele sentirse neutral en términos de duración. Pero cuando existe coqueteo, muchas veces ocurre algo curioso. La conversación parece pasar más rápido de lo esperado. Lo que parecía una charla breve se convierte en varios minutos, luego en más tiempo, y de repente alguien menciona que debería irse, pero ninguno de los dos parece tener prisa real por terminar la interacción. Este fenómeno ocurre porque el cerebro libera pequeñas cantidades de dopamina cuando estamos participando en una interacción que nos resulta estimulante. Esa sensación de recompensa hace que el tiempo se perciba de manera diferente. Y por eso algunas conversaciones dejan la sensación de que pasaron demasiado rápido, mientras que otras parecen interminables aunque duren solo unos minutos. Pero incluso entendiendo todas estas señales, todavía existe una pregunta importante que muchas personas se hacen. ¿Qué hacer cuando crees que alguien está coqueteando contigo? La respuesta puede parecer sorprendentemente simple. No se trata de analizar cada gesto con precisión científica ni de intentar confirmar cada detalle antes de reaccionar. De hecho, una de las mejores formas de arruinar una interacción interesante es convertirla en un ejercicio mental excesivamente complicado. El coqueteo funciona mejor cuando se mantiene dentro de su naturaleza original, un intercambio ligero, curioso y espontáneo entre dos personas. Cuando percibe señales de interés, lo más efectivo suele ser responder con la misma energía relajada. Mantener la conversación fluida, mostrar curiosidad genuina y permitir que la interacción evolucione de manera natural. Muchas veces, cuando alguien está coqueteando contigo, no lo dice con palabras directas. Lo muestra en la forma en que responde a tu presencia, en la manera en que se desarrolla la conversación y en esos pequeños momentos donde ambos parecen compartir una atención especial que el resto del mundo apenas nota. Y una vez que aprendes a ver esos detalles, muchas interacciones que antes parecían ambiguas empiezan a tener mucho más sentido. Porque el coqueteo, en su forma más auténtica, rara vez es una declaración evidente.
Es un juego silencioso de curiosidad y atención que ocurre entre dos personas que, por alguna razón difícil de explicar, empiezan a encontrarse más interesantes de lo que esperaban al principio de la conversación.